Gloria a Dios. Gálatas 1, verso 1, dice de la manera siguiente. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. La epístola a los Gálatas, hermanos, es una carta, como usted sabe, escrita por el apóstol Pablo. Y, hermano, está dirigida a las iglesias de una región que se llama Galacia. O sea que cuando nosotros decimos, Pablo le manda esta carta a la iglesia de Galacia, nosotros, al decirlo de esa manera, estamos diciendo como que si Galacia fuera una ciudad, y Galacia era una región grande. Es como si dijéramos Europa o América, o sea, era una región. Y ahí habían muchas iglesias. Entonces Pablo envía esta carta a las iglesias de la región de Galacia. Habían muchas iglesias ahí. Hermano, hoy en día está ubicado en lo que es actual Turquía, por esa zona, era Galacia. Estas iglesias, hermanos, habían sido fundadas por el apóstol Pablo. Cuando Pablo, hermanos, hacía sus misiones, Pablo fundó todas estas iglesias que habían en Galacia. Y eso, hermano, lo hizo durante sus viajes misioneros. Hermano Pablo se cree que hizo 4 viajes misioneros, unos dicen que 5, pero en esos viajes misioneros, Pablo fundó todas estas iglesias que están en Galacia. Y hermano, cabe decir que esta carta tenía el propósito de prevenir a los hermanos por las falsas enseñanzas que se habían levantado en contra de la doctrina que Pablo enseñaba. Pero hermanos, cuando Pablo funda estas iglesias, posteriormente estas iglesias comenzaron a enfrentar, hermanos, serias influencias, como le digo, de falsos maestros conocidos como judaizantes. Aquí en esta carta a los Gálatas se habla mucho de los judaizantes. Hermanos, los judaizantes no eran fariseos, eran cristianos. Esto es lo tremendo, hermano. No eran fariseos, sino que eran hermanos judíos que habían aceptado a Jesús, pero seguían aferrados, hermanos, a la ley de Moisés, y ellos decían que para poder, hermanos, tener la salvación, el requisito era guardar la ley de Moisés, decían ellos. Eso eran los judaizantes. Cristianos, hermanos, que no aceptaban o estaban tan aferrados a la ley de Moisés, que ellos habían hecho una mezcla, o sea, un montón de leyes. Como le digo, ellos eran judíos que habían aceptado a Jesús, pero seguían aferrados a la ley de Moisés. Y ellos enseñaban
Oiga, mire la enseñanza que tenían estos judaizantes. Ellos enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente. Oiga, para la salvación, no es que no basta solamente con creer en Cristo, decían ellos. Hay que hacer otra cosa. Eso es lo que enseñaban ellos. Y lo que decían es que había que guardar la ley de Moisés. Tienen que guardar el sábado. Ustedes tienen que, y esas enseñanzas eran para los gentiles. No eran para los judíos, porque los judíos, todos ellos guardaban las leyes. Los judíos, hermano, todo judío era circuncidado, porque era la ley. Entonces ellos enseñaban que para que la salvación fuera real, ellos debían de seguir las leyes que habían sido establecidos por Moisés. Le decían a los gentiles, a los que no eran judíos, ustedes tienen que circuncidarse. Si no, ustedes no pueden ser salvos. Si ustedes no se circuncidan, ustedes no tienen la salvación, decían ellos. Es como, hermano, hoy en día hay personas que le pueden decir a usted, mire, si usted no se bautizó de esta manera, usted está perdido. Usted no tiene la salvación. Porque ellos ponen como requisito, hermano, esa ceremonia, aquí hoy en día. Entonces, hermano, esa era la enseñanza de los judaizantes. Ellos insistían en que los gentiles, o sea, todo el que no pertenecía al pueblo de Israel, es un gentil, un pagano, por decirlo más así. Entonces ellos habían recibido a Cristo, pero seguían aferrados a esas tradiciones, a esas reglas. Hay personas así, hermano, que no quieren soltar, hermano, las tradiciones. Eso eran los judaizantes. Ellos decían que debían de someterse a las tradiciones judías, tienen que circuncidarse, le decían a los hermanos, a los que se convertían, que no eran del pueblo judío, que eran gentiles. Pero esta enseñanza que predicaban o que enseñaban los judaizantes contradecía el evangelio de gracia que Pablo predicaba. Entonces esta carta, hermano, tiene el propósito de prevenir a los cristianos que vivían en Galacia, a todas las iglesias que Pablo había fundado en esa región de Galacia, era de prevenirlos contra esa enseñanza. Entonces, hermano, usted sabe, hermano, que el evangelio que Pablo predica, como él mismo lo dice en sus cartas, es un evangelio de gracia. Eso es lo que Pablo predicaba, el cual enseña que la salvación es un don de Dios. Ese es el evangelio de gracia, porque gracia es un regalo. No quiere requisitos. Ese evangelio de gracia es el que Pablo defiende en esta carta a los Gálatas. Que el evangelio no necesita, hermano, ayuda de ningún rito. Si usted no hace esto, usted no se va a salvar. Si usted no hace aquello, usted no se salva. Si usted se quita la mantelina, usted deja de ser cristiano. Hay iglesias que promueven eso, hermano, en realidad. Es que esa es la seña, dice. Pero la Biblia no dice que esa sea una seña. ¿Cuál es la señal del cristiano, hermano? Según la Biblia, ¿cuál es la señal del cristiano? ¿Ah? El amor, dice la Biblia. En esto conocerán que son mis discípulos, que os amáis
unos a otros. Eso dice la Biblia. Pero hay gente que dice que la señal es esta, la señal es esta otra, la señal es allá, es andar de manga larga. Dicen uno. Si no, usted no puede ser salvo. Todas esas enseñanzas, esas reglas que alguna gente pone, Pablo en esta carta, su propósito, hermano, es guardar el evangelio de gracia que él predicaba. Mire, hermano, como le digo, la salvación es un don de Dios que se recibe por medio de la fe. Amén, amén. La salvación es un regalo de gracia que se recibe por la fe nada más, la fe sola. Es la fe nada más. No hay requisito alguno, solo si crees. Porque esa fue la ordenanza que usted ve en la Gran Comisión. ¿Cómo dice la Gran Comisión, hermano? Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mire, el que creyere, no dice otra cosa, el que creyere será salvo. Así dice ahí. Y el que no creyere será condenado. O sea que la salvación que Pablo predicaba era, hermano, miren, era una salvación por gracia. Entonces, es una salvación que se obtiene por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley, no por las obras de la ley. Y estos judaizantes andaban, hermano, envenenando la mente de los nuevos convertidos que habían creído las enseñanzas de Pablo, y ellos llegaban a decirles, oiga, esos judaizantes, hermanos, eran enviados desde Jerusalén. Ellos habían aceptado a Cristo, pero no querían dejar las tradiciones judías, por eso se llama judaizantes. Ellos estaban aferrados a eso y Pablo decía, eso no es el evangelio de la gracia. Ese es poner leyes y el evangelio no es por obras para que nadie se gloríe. Por eso Pablo lo combate en esta carta. Hermanos, las cartas, como yo lo he dicho otras veces, tienen un propósito, no eran que eran enviadas solamente para saludar a la gente, tenían un propósito de prevenir, de guardar la fe verdadera del evangelio. Entonces, esa es la introducción. Veamos cómo comienza Pablo en el versículo 1 que leímos de Gálatas. Dice ahí, Pablo apóstol, dice, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ese es el versículo 1. Aquí Pablo, hermano, establece su autoridad como apóstol. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Enviado. Pero este apostolado es un apóstol con una misión especial, comisionado por alguien especial, en este caso fue Jesús. Dice aquí, Pablo apóstol.
no por hombres, ni por hombres. Dice aquí que no fue llamado por hombres ni designado por instituciones, quiere decir eso, hombre o hombres. O sea, hermano, que a Pablo no lo llamó ningún hombre. No fue, hermano, comisionado por ninguna institución humana. Y esto no era, hermano, una jactancia de Pablo, como para desligarse de algo otro. No, es que esa era la realidad, hermano. Porque, hermano, el evangelio que Pablo recibió, él lo dice, yo ni lo aprendí de hombre, sino de Dios, por revelación, dice. Hermano, ¿quién le predicó a Pablo, hermano, para que se convirtiera? Que alguien estuvo ahí orando. No, hermano. Pablo iba, dice, respirando amenazas y muerte. Oiga bien cómo era el carácter de Pablo. Eso dice en el capítulo 9 de los Hechos. Que dice, hermano, que el día, voy a decirlo así, no sé si ese día fue, pero Pablo, hermano, ese era en lo que él andaba, persiguiendo a la iglesia, arrastrando a cristianos. Pero él decía que lo hacía por Dios. Mire qué bonito eso, hermano. Arrastrar a alguien en el nombre de Dios. Bueno, pero Pablo, hermano, dice que respiraba. Mire qué feo, hermano. Él respiraba amenazas y muerte. O sea, había odio en el corazón de Saulo. Y dice que iba con cartas que había recibido para ir a agarrar a cualquiera que fuera seguidor de Jesús, o los cristianos, o los del camino, como les decía. En eso iba camino a Damasco, hermano, cuando dice que de repente, como a la hora sexta, o al mediodía, dice que un resplandor lo botó. Y cayó aventado, y todos los que estaban con él, hermano, ahí estaban también. Pero ellos dicen que no miraban nada, ni oyeron la voz que oyó él, porque fue para él. Pues ahí se le revela al Señor y le habla: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. O sea, Pablo o Saulo está dando patadas contra una punta. Mire, se lo voy a poner de esa manera. Pablo o Saulo, estás dando patadas contra una punta, te estás haciendo daño. Porque hacerle daño a la obra de Dios es dañarse uno mismo. Pero Dios se le revela a Saulo, y ahí es donde él se convierte y recibe, hermano. Y fíjese que él se va a Arabia, si no me equivoco, ahí lo vamos a ver en Gálatas. Recién su conversión se va a exiliar él solo, a meditar en todo lo que le ha pasado. Y bueno, ¿y qué es lo que pasa? Porque él era un hombre, hermano, conocedor de la ley. Era un fariseo, pero de los ceñidos. ¿Y cómo es esto?, decía él. Pero ahí Dios, Jesús se le revela: yo soy. Mire, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A la iglesia. Pero él le dice: ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Entonces, por eso Pablo dice aquí que su llamado no es de hombres, ni ha sido designado por instituciones humanas, sino
directamente por Jesucristo y por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Mire qué bonito, ¿no? Ese es el llamado de Pablo. Pero ¿por qué Pablo da todas esas credenciales? Para que ellos sepan que lo que él va a decir, hermano, tiene el respaldo de Dios. Esto, hermanos, que acabo de decir, nos enseña que su ministerio, que el ministerio de Pablo, o sea, lo que él acaba de decir, tiene un origen divino. Tiene un origen divino. Y no depende de opiniones o de validaciones humanas. Quiero decirle, hermano, que habían personas en la época de los apóstoles que consideraban que Pablo no era convertido. Casi hoy nosotros, porque no entendemos el contexto directo de los pasajes, pero Pablo tenía enemigos que no creían en su ministerio. En la segunda carta a los Corintios, es una carta donde Pablo defiende su ministerio. Defiende quién lo llamó y por qué lo llamó. Esta carta es una carta de defensa del ministerio apostólico. Pero entonces, hermano, cuando el apóstol aquí dice que no fue por hombre ni de hombre, sino directamente por Jesucristo y por Dios, dice. O sea, él sabía quién lo había llamado. Hermano, ¿sabemos nosotros quién nos ha llamado? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, cuando usted sabe quién lo ha llamado, usted sabe que su servicio es para Dios. Todo se lo debe a Él. Usted le sirve a Dios. ¿Usted cree que alguien de aquí le puede dar algo, hermano? Una cosa sencilla. Pero, hermano, el premio mayor viene de allá arriba. Porque quien lo llamó es Dios, hermano. Es el Señor. Acuérdense que Pablo, hermano, como le digo, su llamado no dependía de las opiniones o de la validación humana, no. Sino que, hermano, dependía de Dios. Esto que Pablo dice, hermanos, también resalta la centralidad de la resurrección de Cristo como fundamento de su llamado. Por eso es que él dice ahí, mire, y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Al decir eso, él está diciendo, así como de verdadero, así como de real, es la resurrección de Cristo. Así de verdadero y de válido es mi ministerio, decía Pablo. Entonces, hermano, al igual que Pablo, cada creyente tiene un propósito y un llamado de Dios. Cada uno tenemos un llamado de Dios, hermano. Cada uno. Sea, hermano, a lo que Dios lo haya llamado, Dios lo que demanda es fidelidad. Porque yo no le viendo, a este le dio poquito, no. Ustedes se recuerdan de los talentos. A cada uno Dios le dio conforme a su capacidad. No le dio más.
Depende a dónde nos haya puesto el Señor, es porque Él sabe cada cosa. Pero ¿qué es lo que Dios va a valorar ahí? Te di 5. Ajá. Va a valorar, hermano, la fidelidad. El que tenía 1, solo ganó 1. Fiel, le dice el Señor. Buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios lo que quiere es fidelidad en lo poco, hermano. Como le digo, como cristianos, como creyentes, cada uno tiene un propósito en Dios. ¿A qué nos ha llamado el Señor? Nuestra identidad como cristianos, ¿cuál es nuestra identidad? El DUI, ese es un documento de identidad. Ahí dice su nombre, a dónde vive, ahí dice quién es usted y a qué se dedica. Nuestra identidad hoy es que somos hijos de Dios. Ahí dice, hijo de Dios. Su morada, la patria celestial. Llamado a ser santo, apartado para Dios. Ocupación a la labor que Dios la ha llamado a usted. Entonces, hermano, como le digo, Dios tiene un plan, un propósito con cada uno de nosotros. Y Él quiere, hermano, que nosotros, hermano, cumplamos ese propósito. Al entender, hermano, que Pablo fue llamado por Dios, porque nosotros creemos, hermano, que Pablo fue llamado por Dios. Y que las cartas de Pablo, como fue un hombre llamado por Dios, aceptamos sus enseñanzas como divinas e inspiradas por Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hermano, el apóstol Pablo fue un hombre que la mayoría de cartas del Nuevo Testamento fueron escritas por él. Y mire que ni anduvo con Jesús, se convirtió después. Pero como Dios manda, hermano. Entonces, ¿cómo le digo? Si nosotros aceptamos las enseñanzas de Pablo, porque las consideramos inspiradas por Dios, debemos recibirlas con fe y obediencia. Pablo, hermano, aquí resalta la resurrección de Cristo como fundamento de su llamado. También esto, hermano, nos recuerda que servimos a un Dios vivo. Sí, porque ahí dice la resurrección de Cristo de los muertos. Eso nos recuerda que servimos a un Dios que está vivo. No está muerto. No está colgado en la cruz. Hermano, Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuántos se alegran por eso, hermano? Es que Él intercede por nosotros, hermano. Él está ahí, hermano, ayudándonos. Versículo 2. Mire cómo dice el verso 2. Y todos, dice ahí, verso 2, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, dice ahí.
Después de esa parte que Pablo acaba de decir, luego menciona y dice, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Pablo, hermano, no estaba solo en su ministerio de trabajo. Él hace referencia aquí, hermano, en esta parte, a la comunidad de hermanos en la fe que le acompañaban y lo apoyaban en su ministerio. Pablo, al mencionarlos ahí, dice, y todos los hermanos que están conmigo, no es solamente porque se llegaron a poner en la foto, no. Habla de que ellos, hermanos, eran hermanos que apoyaban el ministerio de Pablo. Tenían un apoyo. Como le digo, Pablo no estaba solo en este ministerio o en su ministerio de trabajo, sino que tenía, hermanos, estos hermanos que lo apoyaban en sus misiones. Y esto, hermano, refleja la importancia de la colaboración en la obra de Dios. Oiga, esto es lo que resalta aquí. Mire, hermano, el aporte, mire, que Pablo tenía, un apoyo, eso era importante, la colaboración en la obra de Dios era importante, hermano. Por eso Pablo los menciona, que están conmigo, dice Pablo. Ustedes me están apoyando, están luchando, están aportando para esta labor que, hermano, es ganar las almas para Cristo. El ministerio, hermano, aquí que Pablo está mencionando, no era y no es un esfuerzo individual. Dios nos ha llamado a trabajar en unidad como parte del cuerpo de Cristo. Por supuesto que Pablo era el apóstol. Y el grupo de trabajo apoyaba al apóstol. Hermano, cuando nosotros pensamos en los viajes misioneros de Pablo, que salían desde Antioquía, uno piensa, hermano, que Pablo dijo, voy a ir a predicar a todos esos países. Hermano, él no lo hacía solo. Él se iba con un grupo de trabajo que salía de Antioquía, de Pisidia, que era la parte baja, porque había una Antioquía de Siria allá arriba. Y esos barcos misioneros que salían de Antioquía, la iglesia de Antioquía financiaba todos esos viajes. Pablo no tenía para hacer todo eso, hermano. Eran financiados por los hermanos para que él cumpliera el ministerio que Dios le había encomendado a él. Por eso es que cuando usted aporta para el ministerio, usted está colaborando para el reino de Dios. No es en vano, hermano. Todo lo que usted da, usted no diga que si doy me voy a quedar con menos. Es al revés. Cuando no damos, nos vamos quedando con menos. Porque dando es como se recibe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Creen eso ustedes, hermano? Hay personas que dicen, mire, que esa gente no hay que pedirle, hay que darle. Es al revés, hermano. Dicen que bien, es extraño esto que les voy a decir, pero es una realidad. Hay veces decimos que esa persona no tiene
Porque a veces no la hemos acostumbrado a dar. Porque así como siembra, usted así va a cosechar. ¿Cuántos se recuerdan de la viuda que fue a ofrendar al templo en la época de Jesús? Levante la mano. ¿Cuántos se recuerdan? ¿Verdad que sí? Cuando ella venía y traía todo su sustento que tenía, le voy a poner un ejemplo. La ancianita esa solo tenía $2. Se la voy a contextualizar. Ella solo tenía $2. Este es lo único que tengo para el mes. Se va al templo y ella con todo su corazón, pero yo quiero darle al Señor. Ella se va y va a dar. Y ahí estaba Jesús. Cuando Jesús la ve, Él sabe. Porque la cosa es que Dios sabe todas las cosas. El Señor sabía cuál era la condición económica de esa mujer. ¿Y qué le dice Jesús? No, hija, hay que te den a vos no des nada. No dijo eso. Jesús la vio y se puso contento. Porque ella iba a dar. Porque dando es como se recibe, hermano. Ella dio y el Señor le dijo, esta ha dado más que todos ustedes le dieron. Porque todos dan de lo que les sobra. Quiero ver, dice, y venimos a pobreza, dice la Biblia. Pero ella dio todo su sustento. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, el ministerio de Pablo, hermano, no era un esfuerzo individual, sino un esfuerzo colectivo. Como le digo, Dios nos ha llamado a trabajar en unidad como parte del cuerpo de Cristo. Así como Pablo, hermano, estaba rodeado de hermanos fieles, debemos buscar relaciones de compañerismo y apoyo en oración con otros creyentes. La misión de la iglesia se fortalece cuando trabajamos juntos con un mismo propósito. Un mismo propósito, un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de la iglesia, hermano? Glorificar a Dios, hermano. Que Dios se agrade con nuestro trabajo en la obra de Dios. ¿Cuántos tienen familiares que no están en la iglesia? Que no se congregan, no buscan de Dios, se han quedado. Eso, hermano, es la labor que cada uno de nosotros debe de estar haciendo, hermano. Porque es lo que la Biblia nos ordena. Al igual que Pablo, somos enviados a compartir el mensaje del Evangelio y apoyarnos en el poder de Dios y la unidad del cuerpo de Cristo. Hermano, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tiene su recompensa. Y como dice un himno por ahí bien bonito, hermano, la recompensa que nos espera, dice. Dice él así en el himno. Porque, hermano, eso es que Dios es bueno, hermano, y tiene una recompensa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Sí, hermano, así es que, hermano, ese es el llamado y el mensaje de esta noche. Y continuamos el otro jueves
con lo que va a continuar de esta carta a los Gálatas. Les invito a cerrar los ojitos. Cierren sus ojos y oremos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, por esta bendición. Padre, te agradecemos lo bueno que tú eres, Señor. Dios mío, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados. Señor, límpianos de toda maldad. Limpia nuestra vida, Señor. Queremos estar limpios. Queremos agradarte. Queremos, Dios, obedecer tu palabra. Queremos aferrarnos a tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos. Ayúdanos. Bendice a cada uno, Señor. Bendice, Padre, a tu pueblo, a tu iglesia. Ayúdanos. Ayúdanos, Dios, quita todo corazón endurecido en nosotros y danos un corazón sensible.